Tenía apenas 16 años cuando mi propia madre me encerró en un convento porque me había enamorado de un muchacho pobre. En ese momento pensé que mi vida había terminado, que nunca más volvería a ver el sol de otra manera, que moriría ahí adentro rezando por un pecado que no había cometido. Pero lo que no sabía, lo que nadie sabía, es que las monjas de ese lugar cargaban una H enorme, una H que cambiaría todo lo que yo pensaba sobre Dios, sobre la religión y sobre la vida misma. Todavía no entiendes qué significa esa H enorme, pero cuando lo descubrí, mi mundo se dio vuelta por completo. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Rosa Elena Mendoza Flores. Hoy tengo 73 años, pero esta historia comenzó cuando era solo una muchacha de 16 años allá en Tehuacán, Puebla, en el año de 1968. Era una época donde las mujeres todavía no podíamos elegir nuestro propio destino, donde los padres decidían todo por nosotros y donde enamorarse de la persona equivocada podía costarte la vida entera. Para que entiendas bien lo que me pasó, necesito contarte cómo era nuestra vida en Tehuacán. Mi familia no era pobre, no. Mi padre, don Rodolfo Mendoza, era dueño de una fábrica de textiles pequeñita. No éramos ricos tampoco, pero teníamos casa propia de 2 pisos en el centro del pueblo. Teníamos sirvienta que nos ayudaba con la limpieza y mi madre nunca tuvo que trabajar fuera de casa. Vivíamos en una casa pintada de azul cielo con un portón grande de madera que crujía cuando lo abrías. El piso de la sala era de mosaico con dibujitos de flores rojas y amarillas. Había un patio interior con un naranjo que daba las naranjas más dulces que he probado en mi vida. El comedor tenía una mesa larga de caoba donde cabíamos todos, yo, mis 3 hermanos menores, mi padre y mi madre. Mi padre era un hombre serio, muy serio. Usaba siempre traje oscuro y corbata, aun los domingos. Tenía el bigote bien recortado y el cabello peinado con brillantina que olía a lavanda. Cuando llegaba del trabajo, colgaba su saco en el perchero de la entrada y se sentaba en su sillón favorito a leer el periódico. Nadie podía hacer ruido cuando él leía el periódico. Nadie. Era de esos hombres que pensaban que el padre tenía siempre la razón, que su palabra era ley y que los hijos teníamos que obedecer sin preguntar. Mi madre, doña Carmen Flores de Mendoza, era una mujer hermosa pero callada. Usaba vestidos hasta la rodilla, siempre con medias y zapatos cerrados. Nunca la vi en pantalones, nunca. Su cabello negro lo llevaba recogido en un chongo perfecto y usaba solo un poquito de labial rosa pálido los domingos para ir a misa. Ella había estudiado hasta la secundaria en una escuela de monjas y siempre decía que las monjas le habían enseñado a ser mujer decente, a comportarse como señorita de buena familia. Nuestra rutina era estricta, muy estricta. Despertábamos a las 6 de la mañana cuando mi madre tocaba la puerta de mi cuarto. Levántate, Rosa Elena, que el día no espera. Me vestía con el uniforme de la escuela, una falda azul marino hasta debajo de las rodillas, blusa blanca con cuello y un suéter azul. Desayunábamos en familia a las 7 en punto. Frijoles refritos, huevos al gusto, tortillas recién hechas por Jesusa, nuestra sirvienta, y café con leche bien caliente. Mi padre leía el periódico mientras comía. Mi madre nos vigilaba para que no hiciéramos ruido masticando. Mis hermanos siempre trataban de patearse debajo de la mesa sin que nadie se diera cuenta. A las 7:30 salía a la escuela. El Colegio de Señoritas Guadalupe Victoria,
una escuela de monjas donde nos enseñaban a ser señoritas decentes, costura, cocina, un poquito de matemáticas básicas, historia de México, religión y buenos modales. Las monjas siempre estaban vigilando que no nos riéramos muy fuerte, que no cruzáramos las piernas cuando nos sentábamos, que no habláramos con muchachos en la calle. Una señorita decente no voltea a ver a los hombres, decía la madre superiora. Una señorita decente baja la mirada cuando pasa un hombre al lado. Yo era buena estudiante, me gustaba aprender, sacaba puros dieces en todo, menos en costura porque siempre me picaba el dedo con la aguja. Me gustaban mucho las clases de literatura. La maestra nos leía poemas de Sor Juana Inés de la Cruz y de Amado Nervo. Yo me aprendía los poemas de memoria y los recitaba sola en mi cuarto, mirándome al espejo, imaginando que era una gran poeta que escribía versos hermosos. Mi vida era tranquila, ordenada, predecible. Los días pasaban iguales unos a otros. Lunes a viernes en la escuela, sábados ayudando a mi madre en la casa, domingos en misa de 12 y después paseo en la plaza con la familia. Mi padre nos compraba un helado a cada uno y nos sentábamos en una banca a ver pasar a la gente. Yo soñaba con cosas simples. Quería terminar la preparatoria, tal vez estudiar para maestra, casarme algún día con un hombre bueno que mi padre aprobara, tener hijos, ser una buena esposa y madre como mi mamá. Pensaba que eso era lo que la vida tenía preparado para mí. Los domingos después de misa, nos quedábamos un ratito en el atrio de la iglesia conversando con otras familias conocidas. Mi padre platicaba de negocios con otros señores. Mi madre comentaba recetas de cocina con las señoras. Nosotros los jóvenes nos quedábamos parados ahí sin hacer nada, esperando a que los adultos terminaran de platicar. Las muchachas platicábamos bajito entre nosotras, siempre vigiladas por las miradas de nuestras madres. Los muchachos se quedaban en grupito aparte, riéndose de quién sabe qué. Pero todo cambió el domingo que conocí a Roberto. Era un domingo de marzo, me acuerdo perfecto. El sol estaba fuerte, y yo traía un vestido nuevo que mi madre me había hecho, un vestido amarillo claro, con florecitas blancas y un cinturón delgadito en la cintura. Después de misa, estábamos en el atrio como siempre cuando una pelota rodó hasta mis pies. Una pelota de cuero vieja que algún niño había estado jugando en la plaza. Me agaché para recogerla y cuando levanté la vista para buscar al dueño de la pelota, ahí estaba él, Roberto Sánchez. Tenía 18 años, era alto, flaco, con el cabello negro medio largo que le caía sobre la frente. Usaba pantalón de mezclilla remendado en una rodilla y una camisa blanca arremangada. Tenía las manos grandes, callosas, manos de quien trabaja duro. Y sus ojos, ay Dios mío, sus ojos eran del color de la miel clara, con pestañas largas que cualquier muchacha envidiaría. Disculpe, señorita, dijo quitándose una gorra vieja de la cabeza. Es que la pelota se me escapó. Estaba jugando con mi hermanito. Le extendí la pelota sin decir nada. Cuando nuestras manos se rozaron al pasarle la pelota, sentí como si me hubiera dado toques la electricidad. Fue un segundo, nada más un segundo, pero fue suficiente para que mi corazón empezara a latir como loco. Gracias, dijo sonriendo. Una sonrisa hermosa, con dientes blancos y un hoyuelo en la mejilla izquierda. ¿Cómo se llama usted? Rosa Elena, respondí bajito, sintiendo que me ponía roja como jitomate. Yo soy Roberto. Mucho gusto, Rosa Elena. Rosa Elena, escuché la voz de mi madre llamándome. Nos vamos ya. Tengo que irme, le dije a Roberto. Espero volver a verla, dijo él. Tal vez el próximo domingo. Tal vez, respondí y corrí hacia donde estaba mi madre. Durante toda la semana no pude dejar de pensar en él.
en sus ojos color miel, en su sonrisa, en la manera como había dicho mi nombre. Rosa Elena. Nadie nunca había dicho mi nombre de esa manera tan bonita. En las noches me quedaba despierta imaginando cosas, que nos encontrábamos otra vez, que hablábamos, que él me decía cosas bonitas, que me tomaba de la mano, puras fantasías de muchacha enamorada, pero me hacían feliz. El domingo siguiente me arreglé con más cuidado que de costumbre. Me puse mi vestido azul favorito, el que tenía encaje blanco en el cuello. Me cepillé el cabello hasta que brillaba y le pedí a mi madre que me dejara ponerme un poquito de su labial rosa. ¿Para qué tanto arreglo?, preguntó mi madre mirándome con sospecha. Es domingo, mamá. Solo quiero verme bonita para la misa, respondí tratando de sonar casual. Después de misa, cuando estábamos en el atrio, busqué con la mirada por todos lados. Y ahí estaba, parado debajo de un árbol, esperando. Cuando nuestros ojos se encontraron, sonrió. Yo también sonreí sin poder evitarlo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Esperé el momento en que mi madre se distrajera platicando con las otras señoras y me alejé despacito hacia donde él estaba. Sabía que estaba mal, que una señorita decente no hablaba a solas con un muchacho, pero no pude evitarlo. Era como si mis pies me llevaran solos hacia él. Vino, dijo Roberto cuando llegué a su lado. Tenía miedo de que no viniera. Aquí estoy, respondí sintiendo mariposas en el estómago. Platicamos apenas unos minutos. Me contó que trabajaba en la fábrica de su tío, que hacían muebles de madera. Me dijo que le gustaba mucho su trabajo, que soñaba con tener su propio taller algún día. Yo le conté que estudiaba en el colegio de señoritas, que me gustaba leer poesía, que soñaba con ser maestra. Rosa Elena, escuché la voz de mi padre llamándome, una voz que sonaba enojada. Tengo que irme, le dije a Roberto sintiendo pánico. ¿Puedo volver a verla?, preguntó él rápido. Aquí mismo el próximo domingo. Sí, respondí y corrí hacia donde estaba mi familia. Durante todo el camino de regreso a casa mi padre no me habló, mi madre tampoco, pero yo sabía que estaba en problemas. Cuando llegamos a casa mi padre me dijo, a mi despacho. Ahora, el despacho de mi padre era un cuarto pequeño donde él guardaba los libros de contabilidad de la fábrica y algunos libros viejos que nunca leía. Olía a tabaco de pipa y a papel viejo. Había un escritorio de madera oscura con una lámpara y un sillón de cuero donde él se sentaba a trabajar los domingos por la tarde. Siéntate, me dijo señalando una silla frente al escritorio. Me senté con las manos temblando. ¿Con quién estabas hablando en el atrio de la iglesia?, preguntó. Con nadie, papá, mentí. Solo me encontré con una compañera de la escuela. No me mientas, Rosa Elena. Te vi hablando con un muchacho. ¿Quién es? Se llama Roberto, respondí bajando la mirada. Me ayudó a recoger una pelota la semana pasada. Nada más nos estábamos saludando. Señoritas decentes no hablan con muchachos en la calle, dijo mi padre con voz dura. Te educamos mejor que eso. Tu madre estudió con monjas. Te mandamos a una escuela de monjas y vienes a avergonzar a la familia hablando con cualquier pelagatos en plena luz del día. ¿No es cualquier pelagatos, papá?, respondí sintiendo coraje. Es un muchacho trabajador, decente. ¿Cómo sabes que es decente si apenas lo conoces? Y para empezar, ¿por qué lo conoces? No hice nada malo, papá. Solo hablamos. Hablaron, repitió mi padre con sarcasmo. ¿Y qué sigue después de hablar? Que te vayas con él, que quedes embarazada, que arruines tu vida y el nombre de esta familia. Papá, por favor, estás exagerando. Estoy exagerando. Tu madre me contó que te arreglaste mucho hoy, que le pediste prestado su labial. Te estás arreglando para un muchacho. Eso es exactamente cómo empiezan las desgracias.
Solo me gusta, papá, dije, y me arrepentí inmediatamente de haber dicho eso. «Te gusta», repitió mi padre levantándose de la silla. Su cara se puso roja de coraje. «¿Te gusta un muchacho que hace muebles, un obrero, un nadie? Y te atreves a decírmelo en mi cara». «Él no es un nadie», respondí también levantándome. «Es trabajador, es bueno». «No vas a volver a verlo», dijo mi padre con voz que no admitía discusión. «Se acabó. Ni en la iglesia, ni en la calle, ni en ningún lado. Y si te veo siquiera volteando a verlo, te va a ir muy mal». «Pero papá», se acabó la conversación. «Vete a tu cuarto». Subí a mi cuarto con el corazón destrozado. Me tiré en la cama y lloré en la almohada para que nadie me oyera. No era justo. Yo solo quería conocer a Roberto. Yo solo quería hablar con él. Porque eso estaba tan mal. Pero yo era joven, era terca y estaba enamorada. Y cuando eres joven, terca y enamorada, no obedeces fácilmente. El domingo siguiente, a pesar de la amenaza de mi padre, volví a buscar a Roberto con la mirada en el atrio de la iglesia. Y ahí estaba, esperándome. Esta vez fui más lista. Le dije a mi madre que iba al baño y me escapé unos minutos. Roberto me esperaba detrás de la iglesia. «Tenemos que tener cuidado», le dije. «Mi padre me prohibió verte». «¿Por qué?», preguntó Roberto con tristeza. «¿Qué hice mal?» «Nada. Es que él quiere que me case con alguien de familia bien, con alguien con dinero. Tú eres carpintero, para él eso no es suficiente». «Voy a tener mi propio negocio algún día», dijo Roberto. «Voy a ser alguien». «Te lo prometo, Rosa Elena». «Yo te creo, Roberto. Pero mi padre no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejar de vernos?» «No», respondí agarrándole la mano. «No quiero dejar de verte». Y así empezó nuestro romance secreto. Durante 3 meses nos vimos a escondidas. Él me esperaba en la esquina cuando yo salía de la escuela. Caminábamos juntos 2 cuadras, platicando, riéndonos, agarrados de la mano. Después yo tenía que soltarlo y seguir sola a casa. Los domingos nos encontrábamos detrás de la iglesia por 5 minutos, apenas el tiempo suficiente para decirnos cosas bonitas, para robarnos un beso rápido, para prometernos que algún día íbamos a estar juntos de verdad. Yo estaba feliz, más feliz de lo que había estado nunca. Roberto me hacía sentir especial, importante, querida. Me decía que era la muchacha más bonita de Tehuacán. Me recitaba versos que él mismo escribía para mí, versos sencillos pero hermosos. «Tus ojos son como el cielo de la mañana, Rosa Elena. Tu risa es la canción más bonita que he escuchado. Planeábamos nuestro futuro juntos. Él iba a ahorrar dinero para poner su taller. Yo iba a terminar la preparatoria. Después nos íbamos a casar, con el permiso de mi padre o sin él. Íbamos a tener 3 hijos, una casa pequeñita pero bonita, un árbol de naranjas en el patio. Íbamos a ser felices para siempre». Pero yo era ingenua, muy ingenua. Pensaba que podíamos mantener nuestro secreto para siempre. No sabía que alguien nos estaba vigilando. No sabía que el mundo que conocía estaba a punto de derrumbarse. Fue un martes por la tarde cuando todo se vino abajo. Estaba caminando de regreso a casa después de la escuela cuando vi el carro de mi padre estacionado frente a la casa. Eso era raro. Mi padre nunca llegaba tan temprano del trabajo. Mi corazón empezó a latir fuerte. Sabía que algo malo estaba pasando. Entré a la casa despacio. Mi madre estaba en la sala llorando. Mi padre estaba parado junto a la ventana con las manos detrás de la espalda. Y sentada en el sillón estaba la madre superiora de mi escuela, con su hábito negro y su cara seria. «Siéntate, Rosa Elena», dijo mi padre sin voltear a verme. Me senté en el sillón más alejado sintiendo que me iba a desmayar. «La madre superiora nos informó algo muy grave», comenzó mi padre.
Dice que te vieron varias veces hablando con un muchacho en la calle. Dice que una de las maestras te vio besándote con él detrás de la iglesia el domingo pasado. El mundo se detuvo. Me habían descubierto. Sentí que el piso se abría debajo de mí. ¿Es cierto?, preguntó mi padre, volteando a verme. Su cara estaba roja de coraje. Las venas del cuello se le marcaban. Papá, yo... responde. ¿Es cierto o no? Sí, respondí con voz chiquita. Es cierto. Mi madre sollozó más fuerte. La Madre Superiora movió la cabeza con desaprobación. Dios mío, dijo mi padre llevándose las manos a la cabeza. Mi propia hija comportándose como una cualquiera, besándose con un muchacho en la calle como si fuera una mujer sin vergüenza. No soy una cualquiera, papá, dije sintiendo coraje. Roberto y yo nos queremos. Queremos casarnos. Casarse, gritó mi padre. Tú no te vas a casar con ese muerto de hambre. Preferir que te murieras antes de permitir eso. Entonces, ¿qué quieres que haga? Grité yo también. Que me case con quien tú digas. Que viva una vida sin amor como... ¿Como qué? Interrumpió mi padre. Como tu madre. Mi madre se levantó del sillón y se fue llorando a su cuarto. ¿Ves lo que hiciste?, dijo mi padre. Ofendiste a tu madre. Avergonzaste a esta familia, desobedeciste mis órdenes, perdiste tu decencia en la calle como una cualquiera. Papá, por favor. Ya tomé una decisión, interrumpió mi padre. La Madre Superiora y yo hablamos largo. Ella me recomendó un lugar donde puedes reflexionar sobre tus pecados, un lugar donde te van a enseñar a ser una mujer decente otra vez. ¿Qué lugar?, pregunté sintiendo miedo. El convento de las Hermanas de la Caridad, en Cholula, respondió la Madre Superiora. Es un lugar donde muchachas como tú pueden redimirse, donde pueden aprender a controlar sus pasiones carnales y volver al camino de Dios. Un convento, repetí sin poder creerlo. Me van a meter a un convento. Vas a pasar ahí una temporada, dijo mi padre, hasta que aprendas a comportarte como la señorita que debiste ser siempre. ¿Cuánto tiempo?, pregunté con la voz quebrándose. El tiempo que sea necesario, respondió mi padre. Puede ser 1 año, pueden ser 2, depende de ti. Depende de que demuestres que ya cambiaste, que ya dejaste esas tonterías de amor y esas ideas locas. No pueden hacerme esto, dije levantándome. No hice nada malo, solo me enamoré. El amor viene después del matrimonio, dijo la Madre Superiora, no antes. Una señorita decente no se enamora de un muchacho que apenas conoce. Eso es pasión carnal. Eso es pecado. No es pecado, respondí con lágrimas bajándome por la cara. Es amor de verdad. El viernes sales para Cholula, dijo mi padre dándome la espalda. Ya está todo arreglado. Las monjas te están esperando. No, grité, no voy a ir. No pueden obligarme. Sí puedo, respondió mi padre volteando a verme. Soy tu padre. Tengo toda la autoridad sobre ti. Y vas a ir aunque tenga que llevarte amarrada. Esa noche subí a mi cuarto y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Intenté escaparme por la ventana, pero mi padre había puesto candado en la reja. Grité pidiendo ayuda, pero nadie vino. Me sentía como prisionera en mi propia casa. El jueves por la noche, mi madre entró a mi cuarto. Traía una maleta pequeña con ropa que había empacado para mí. Se sentó en la orilla de mi cama y me acarició el cabello. Algún día me vas a agradecer esto, dijo con voz cansada. Algún día vas a entender que lo hacemos por tu bien. ¿Cómo va a ser por mi bien encerrarme en un convento, mamá?, pregunté. Yo solo quiero a Roberto. Él es bueno, mamá. Es trabajador, es honesto, me trata bien. Hija, el amor no es suficiente. Necesitas un hombre con posición, con dinero, con nombre. Roberto no puede darte eso.
pero puede darme felicidad. La felicidad se acaba, Rosa Elena, el dinero no. Tu padre y yo queremos lo mejor para ti. Lo mejor para ustedes, respondí con amargura, no lo mejor para mí. Mi madre suspiró y se levantó. Mañana temprano sales. Que Dios te acompañe. El viernes por la mañana, antes de que saliera el sol, mi padre me llevó en su carro hasta Cholula. Era un viaje de 2 horas. Yo iba en el asiento de atrás, mirando por la ventana, viendo cómo el paisaje pasaba rápido. Pueblos pequeños, campos sembrados de maíz, montañas a lo lejos. Cada kilómetro que avanzábamos era un kilómetro más lejos de Roberto, un kilómetro más lejos de mi vida, un kilómetro más cerca de mi prisión. Cuando llegamos a Cholula, el sol ya estaba alto. El convento era un edificio enorme de piedra gris, con muros altos y ventanas pequeñitas con rejas de hierro. Parecía fortaleza, no convento, parecía cárcel. La puerta principal era de madera gruesa con clavos de hierro. Mi padre tocó con el aldabón y esperamos. Una monja vieja abrió la puerta. Tenía la cara llena de arrugas, los ojos hundidos y una boca delgada sin labios. «Buenas tardes, don Rodolfo», dijo con voz rasposa. La estábamos esperando. Entramos a un patio grande rodeado de arcos de piedra. Había un jardín en medio con flores marchitas y un Cristo de piedra en el centro. El lugar olía a humedad, a moho, a tristeza. Hacía frío aunque estábamos en verano. Otra monja apareció. Era más joven, tal vez de unos 40 años. «Esta es la madre Josefina», dijo la monja vieja. «Ella va a ser su supervisora». La madre Josefina me miró de arriba abajo con cara de desaprobación. «Así que esta es la muchacha que necesita redención». «Sí, madre», respondió mi padre. «Le agradezco que la acepten aquí. Espero que puedan corregirla. Haremos lo posible, don Rodolfo, aunque no va a ser fácil. Se ve que es terca». «Muy terca». Estuvo de acuerdo mi padre. «Por eso está aquí». Mi padre se despidió de mí sin abrazarme, sin besarme. Solo dijo: «Aprende a comportarte, Rosa Elena. Cuando estés lista para ser una hija obediente, puedes regresar a casa». Después se fue sin voltear a verme. Me quedé ahí parada en ese patio frío con mi maletita en la mano y 2 monjas mirándome como si fuera criminal. La madre Josefina dijo: «Sígueme». Caminamos por pasillos largos y oscuros con pisos de piedra que hacían eco con cada paso. Las paredes estaban húmedas, con manchas de salitre. Había cuadros de santos con caras tristes, crucifijos enormes, vírgenes llorando. Todo era gris, frío, deprimente. Llegamos a un cuarto pequeñito. Había una cama individual con colchón delgado, una mesita de noche, un crucifijo en la pared y una ventana pequeñita con rejas que daba a otro patio vacío. «Este va a ser tu cuarto», dijo la madre Josefina. «Aquí vas a dormir, rezar y reflexionar sobre tus pecados». «No cometí ningún pecado», dije. «Soberbia», respondió ella. «Ese es tu primer pecado. Orgullo. Pensar que sabes más que tus padres, más que la iglesia, más que Dios. Solo me enamoré». El amor carnal es pecado cuando no está bendecido por el sacramento del matrimonio. Y tú no solo te enamoraste, te besaste con un hombre en la calle como una mujer de la vida galante. Me senté en la cama sintiendo que me iba a desmayar. No podía creer que esto estuviera pasando. No podía creer que mi propia familia me había encerrado ahí. «Las reglas son simples», continuó la madre Josefina. «Despiertas a las 5 de la mañana con las campanas, media hora para arreglarte y llegar a la capilla. Misa de 6 a 7, desayuno de 7 a 7:30, trabajos manuales de 8 a 12. Rosario al mediodía, comida de 12:30 a 1, trabajos manuales de 2 a 6, rosario de la tarde a las 6, cena de 6:30 a 7, reflexión personal de 7 a 8.
A las 8:30 apagamos las luces. Todos los días, todas las semanas, todos los meses, me mira. No hay visitas. No hay cartas de afuera ni cartas para afuera. No hay periódicos, no hay radio, no hay televisión. Solo trabajo, oración y silencio. El silencio es importante, Rosa Elena. En el silencio Dios habla. ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí?, pregunté con voz temblorosa. El tiempo que Dios considere necesario para tu redención. Puede ser 1 año, pueden ser 5, pueden ser 10. Depende de tu arrepentimiento sincero. 10 años, repetí sintiendo pánico. 10 años encerrada aquí. O puedes quedarte para siempre. Puedes tomar los votos y convertirte en esposa de Cristo. Muchas muchachas encuentran aquí su verdadera vocación. Yo no tengo vocación religiosa, dije. Todavía no, respondió la madre Josefina. Pero Dios trabaja de maneras misteriosas. Salió del cuarto y cerró la puerta con llave. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Me quedé ahí sentada en esa cama dura mirando las paredes grises y entendí algo terrible. No iba a salir de ahí pronto. Mi padre me había encerrado ahí para castigarme, para romperme, para hacerme olvidar a Roberto. Me tiré en la cama y lloré hasta que oscureció. Lloré por Roberto, por mi libertad perdida, por mi vida arruinada. Lloré hasta quedarme dormida con la ropa puesta, sin cenar, sin rezar, sin hacer nada más que llorar. Y esa fue mi primera noche en el convento, la primera de miles de noches que pasaría encerrada en ese lugar frío, triste y silencioso. Pero todavía no sabía que ese convento guardaba una H enorme, un secreto terrible que cambiaría todo lo que yo pensaba sobre la religión, sobre las monjas y sobre el lugar donde mi padre me había dejado para que me redimiera. Los primeros meses en el convento fueron un infierno. Despertar a las 5 de la mañana con el sonido horrible de las campanas que parecían martillos golpeando en mi cabeza. Levantarme en la oscuridad, lavarme la cara con agua helada en una palangana, vestirme con un hábito gris que me habían dado, feo, áspero, que raspaba la piel. Bajar a la capilla para la misa de las 6. La capilla era enorme, fría, con santos que me miraban desde todos lados. Nos arrodillábamos en bancas de madera dura durante 1 hora completa. El padre que venía a dar misa era un viejito que hablaba latín con voz temblorosa. Yo no entendía nada de lo que decía, pero tenía que estar ahí, arrodillada, con las manos juntas, fingiendo que rezaba. Después del desayuno empezaban los trabajos manuales. Nos ponían a lavar ropa enorme en lavaderos de piedra con agua fría y jabón que quemaba las manos. Había ropa de todas las monjas, sábanas, toallas, manteles del altar. Lavábamos y lavábamos hasta que los dedos se nos ponían arrugados y rojos. O nos ponían a coser hábitos nuevos, sentadas en una sala grande con máquinas de coser viejísimas que hacían un ruido espantoso, o a limpiar pisos de rodillas con cepillos duros y agua con vinagre. Todo el tiempo teníamos que estar en silencio. Silencio absoluto. Si alguien hablaba, la madre Josefina aparecía de la nada y nos castigaba. El castigo era arrodillarse 1 hora en el patio con los brazos extendidos cargando una Biblia en cada mano. Yo vi muchachas desmayarse de tanto aguantar con los brazos extendidos. La comida era terrible, sopa aguada con verduras medio podridas, frijoles sin sal, tortillas duras, pan viejo, agua simple. Nada de azúcar, nada de dulces, nada de sabor. Comíamos en silencio en un comedor largo con mesas de madera. Las monjas nos vigilaban todo el tiempo para que no habláramos, para que no dejáramos nada en el plato, para que no nos quejáramos. Yo perdí peso rapidísimo. En 2 meses bajé como 10 kilos. Mi ropa me quedaba suelta, mis mejillas se hundieron,
Mis ojos se hicieron más grandes en mi cara flaca. Me veía en el espejo del baño y casi no me reconocía. Pero lo peor no era el hambre, ni el trabajo, ni el frío, ni el cansancio. Lo peor era el silencio, el aislamiento, la falta absoluta de amor. Nadie te hablaba con cariño. Nadie te preguntaba cómo estabas. Nadie te consolaba cuando llorabas en la noche. Éramos como prisioneras haciendo trabajos forzados, castigadas por el pecado terrible de habernos enamorado. Había otras muchachas ahí conmigo, como 20 en total, todas con historias parecidas, muchachas que se habían enamorado del muchacho equivocado, muchachas que habían desobedecido a sus padres, muchachas que necesitaban redención. Entre ellas conocí a Lupita. Tenía 17 años, era de Querétaro. Su familia la había metido ahí porque la encontraron escribiendo cartas de amor a un muchacho que estudiaba medicina. Nos hicimos amigas en secreto, hablábamos bajito cuando las monjas no nos veían, nos consolábamos una a la otra en los momentos más difíciles. Este lugar es horrible, me dijo Lupita una noche en el baño. Llevo aquí 8 meses y cada día es peor que el anterior. ¿Por qué es peor?, pregunté. Porque cada día pierdo más esperanza, respondió con lágrimas en los ojos. Al principio pensaba que mis padres me iban a venir a buscar pronto. Pero ya pasaron 8 meses y nadie viene, nadie escribe. Es como si me hubieran olvidado. También me siento así, dije, como si mi familia me hubiera tirado a la basura. Pero había algo raro en ese convento, algo que no lograba entender bien. Las monjas más viejas, las que llevaban ahí muchos años, tenían una mirada extraña, una mirada vacía, como si no hubiera nadie adentro. Caminaban por los pasillos como fantasmas, hacían sus tareas mecánicamente, rezaban el rosario con voz monótona, sin sentimiento. Era como si estuvieran muertas en vida. Una de ellas, la hermana Catalina, era particularmente extraña. Debía tener como 60 años, la piel arrugada como papel viejo, los ojos hundidos en unas cuencas oscuras. A veces la veía parada en el patio en medio de la noche, sola, mirando al cielo, moviendo los labios como si estuviera conversando con alguien invisible. Otras veces la escuchaba llorar bajito en la capilla cuando todas ya estábamos dormidas. Un día Lupita me dijo: «Esa monja está loca, lleva aquí como 40 años. Entró cuando era joven y nunca salió». «¿Por qué?», pregunté. «Porque no tiene a dónde ir. Su familia la dejó aquí y nunca volvió por ella. Entonces se hizo monja. Pero dicen que no porque tuviera vocación. Simplemente no tenía otra opción». Me dio escalofríos pensar en eso. Una mujer que había pasado 40 años encerrada en ese lugar sin haberlo elegido realmente. Una mujer que se había quedado ahí porque no tenía alternativa. Pasaron 6 meses. 6 meses de lo mismo todos los días. Despertar, rezar, trabajar, rezar, comer, trabajar, rezar, dormir. Mi mente empezaba a ponerse nublada. Ya casi no pensaba en Roberto. Ya casi no pensaba en mi vida de antes. Era como si ese mundo hubiera sido un sueño y esta era la única realidad que existía. Hasta que un día pasó algo que lo cambió todo. Era un jueves por la tarde. Estábamos limpiando el piso del pasillo que llevaba a los cuartos de las monjas, un área donde normalmente no nos dejaban entrar. Pero ese día la madre Josefina nos había ordenado limpiar todo el convento, porque iba a venir el obispo a visitarnos. Yo estaba trapeando el piso cuando escuché ruidos extraños viniendo de una puerta al final del pasillo. Una puerta que siempre estaba cerrada con llave. Ruidos como de alguien llorando, pero un llanto raro, como de animal herido.
Me acerqué despacio a la puerta y puse el oído contra la madera, y lo que escuché me heló la sangre. Era una voz de mujer gritando: «Déjenme salir, por favor, déjenme salir. Llevo aquí no sé cuánto tiempo, por favor». Di un paso atrás asustada. Había alguien encerrado ahí adentro, alguien que estaba prisionero. «¿Qué haces?», escuché la voz de la madre Josefina detrás de mí. Me volteé rápido. «Nada, madre, solo estaba limpiando». «Aléjate de esa puerta», ordenó. «Esa área no es de tu incumbencia». «Pero escuché a alguien». «No escuchaste nada», interrumpió la madre Josefina. «Son imaginaciones tuyas. Ahora vete de aquí antes de que te castigue». Regresé a mi área de limpieza con el corazón latiendo fuerte. Sabía que había escuchado algo, sabía que había alguien encerrado en ese cuarto. Pero ¿quién era y por qué estaba ahí? Esa noche no pude dormir pensando en eso. La voz de esa mujer pidiendo que la dejaran salir se quedó resonando en mi cabeza. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Los días siguientes empecé a poner más atención a todo. Y fue cuando me di cuenta de que había cosas muy raras en ese convento. Había una sección completa a la que nunca nos dejaban entrar. Había puertas que siempre estaban cerradas con llave. Había monjas que desaparecían por días y después regresaban con cara extraña, asustada. Una noche me levanté a escondidas para ir al baño. Eran como las 2 de la mañana. Todo el convento estaba oscuro y silencioso. Cuando iba de regreso a mi cuarto, vi una luz al final del pasillo, una luz que venía de la capilla. Me acerqué despacio y me asomé. Lo que vi me dejó congelada. Había como 10 monjas arrodilladas en círculo alrededor de algo. Estaban rezando, pero no el rosario normal. Era algo diferente, en un idioma que no entendía, y en medio del círculo había una muchacha. Una de las muchachas que estaban ahí para redimirse como yo. Estaba tirada en el piso, temblando, con los ojos en blanco, echando espuma por la boca. La madre Josefina estaba parada junto a ella, con un crucifijo en la mano, presionándolo contra la frente de la muchacha. «Sal de ella, demonio», gritaba. «En el nombre de Jesús, sal de este cuerpo». Exorcismo. Estaban haciendo un exorcismo. Me quedé ahí parada sin poder moverme, viendo esa escena de horror. La muchacha se retorcía en el piso, las monjas rezaban más fuerte, la madre Josefina le echaba agua bendita. Todo era tan irreal, tan espantoso. De repente la muchacha se quedó quieta. Las monjas dejaron de rezar. La madre Josefina se arrodilló y le puso la mano en el cuello para sentir el pulso. Después levantó la vista y dijo: «Se fue, el demonio la mató». Las otras monjas se levantaron y 2 de ellas cargaron el cuerpo de la muchacha muerta. La llevaron hacia la puerta por donde yo estaba escondida. Tuve que esconderme detrás de una columna para que no me vieran. Pasaron tan cerca de mí que pude ver la cara de la muchacha muerta. Tenía los ojos abiertos, la boca torcida, la piel azul. Era Lucía, una muchacha de Guadalajara que había llegado 2 meses antes que yo. Las vi caminar por el pasillo cargando el cuerpo. Las seguí desde lejos, manteniéndome en las sombras. Fueron hasta el patio del fondo, el que estaba junto al huerto. Ahí había una puerta de madera que daba a quién sabe dónde. La abrieron y bajaron por unas escaleras. Yo me quedé arriba, asomándome desde la puerta. Bajaron a lo que parecía un sótano oscuro. Escuché ruido de palas escarbando tierra. La estaban enterrando ahí abajo, sin avisar a su familia, sin hacer funeral, sin nada. Simplemente la estaban desapareciendo. Regresé corriendo a mi cuarto y me metí en la cama temblando. Acababa de ver a alguien morir. Acababa de ver cómo las monjas mataban a una muchacha haciendo un exorcismo y después la enterraban como si nada.
y nadie iba a saber nunca qué había pasado con ella. Al día siguiente, cuando pregunté por Lucía, la madre Josefina dijo: «Se fue. Su familia vino por ella en la madrugada, ya está en su casa». Pero yo sabía la verdad. Sabía que Lucía estaba muerta, enterrada en el sótano del convento. Y empecé a sospechar que no era la única. Le conté a Lupita lo que había visto. Ella me miró con cara de terror. «Yo también he escuchado cosas», dijo bajito. «Una de las muchachas me contó que vio a las monjas llevando cuerpos al sótano en medio de la noche, pero tenía tanto miedo que nunca se atrevió a investigar». «Tenemos que salir de aquí», dije. «Este lugar no es un convento, es una cárcel. Y las monjas no están tratando de redimirnos, están locas. Pero, ¿cómo vamos a salir? Todas las puertas están con llave, todas las ventanas tienen rejas». «Tiene que haber una manera», respondí. «Tiene que haberla». Y fue ahí, en ese momento de desesperación, cuando decidí que iba a escapar de ese lugar, costara lo que costara. Ya no me importaba decepcionar a mi padre. Ya no me importaba ser una señorita decente. Solo me importaba salir viva de ahí. Pero todavía no sabía toda la verdad sobre ese lugar. Todavía no había descubierto la hache enorme que las monjas cargaban. Y cuando finalmente la descubrí, entendí que el convento era mucho peor de lo que me había imaginado. Pasaron 2 semanas después de ver la muerte de Lucía. 2 semanas donde me quedaba despierta en las noches tratando de encontrar una manera de escapar. 2 semanas donde empecé a observar todo con más cuidado, buscando debilidades en la seguridad del convento, buscando cualquier oportunidad. Fue durante esas noches de vigilancia que descubrí algo más. Cada martes y viernes, alrededor de las 11 de la noche, llegaba un carro al convento. Un carro negro sin placas. Venía un hombre, siempre el mismo hombre, bien vestido con traje oscuro. Tocaba la puerta trasera del convento, la que daba al huerto. La madre Josefina lo recibía y lo llevaba al edificio. Una noche decidí seguirlos. Me levanté en silencio. Me puse una cobija oscura encima y salí de mi cuarto sin hacer ruido. Los seguí manteniéndome en las sombras. Fueron al área prohibida, la sección donde nunca nos dejaban entrar. El hombre entró a un cuarto y la madre Josefina se quedó afuera vigilando. Me escondí detrás de una columna cerca de ahí. Desde mi escondite podía ver la puerta del cuarto, pero no podía escuchar lo que pasaba adentro. El hombre estuvo ahí como 1 hora. Cuando salió, vi que se arreglaba la corbata y se acomodaba el cabello. La madre Josefina le entregó un sobre. Él lo abrió, contó el dinero que había adentro, asintió y se fue. Después, la madre Josefina entró al cuarto. Escuché que hablaba con alguien. «Levántate, límpiate». Ya se fue. Después salió jalando a una muchacha por el brazo. Una muchacha que yo había visto antes, una de las que estaban ahí para redimirse. La muchacha caminaba como zombi, con los ojos vacíos, temblando. La madre Josefina la llevó a otro cuarto y la encerró. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iban a escuchar. Acababa de ver algo horrible. Las monjas estaban trayendo hombres para hacer cosas con las muchachas, y les cobraban por eso. Regresé a mi cuarto sintiéndome enferma del estómago. Me metí en la cama y lloré en silencio. Este lugar era peor que un infierno. Era un lugar donde vendían muchachas como si fueran mercancía. Y todo bajo el disfraz de un convento religioso, de un lugar de redención. Al día siguiente busqué a Lupita y le conté todo. Ella se puso pálida. «Rosa Elena, tenemos que salir de aquí ya. Si nos quedamos más tiempo, nos puede pasar lo mismo». «Lo sé, pero ¿cómo?». «Esa noche me llaman a la oficina de la madre Josefina», dijo Lupita con voz temblorosa. «Me dijo que tengo que hablar con ella sobre mi futuro aquí. Creo que me van a
Me van a usar como a esas otras muchachas. No, dije agarrándola de las manos. No voy a permitir que te pase eso. Nos vamos a escapar antes. ¿Pero cómo? Todas las puertas... Espera, interrumpí recordando algo. El sótano. Ahí fue donde vi que enterraban a Lucía. Tiene que haber otra salida por ahí. Tiene que comunicar con el huerto y el huerto tiene una puerta que da a la calle. Es muy arriesgado, Rosa Elena. Más arriesgado es quedarnos aquí. Esa noche, después de que apagaron las luces, me reuní con Lupita en el baño. Esperamos hasta que todo el convento estuvo en silencio absoluto. Entonces nos aventuramos hacia el patio del fondo donde estaba la puerta que llevaba al sótano. La puerta estaba cerrada pero no con llave. La abrimos despacio tratando de no hacer ruido. Había escaleras de piedra que bajaban a la oscuridad. No teníamos luz, solo la luna entrando por una ventanita arriba que apenas iluminaba los primeros escalones. Bajamos paso a paso, tocando las paredes húmedas para no caernos. Olía horrible allá abajo, a tierra mojada, a moho, a muerte. Cuando llegamos al fondo, había un pasillo largo. Caminamos por él, tanteando el camino en la oscuridad. De repente mi pie golpeó algo. Me agaché a tocar y sentí madera. Era una tabla floja en el piso. La moví a un lado y debajo había una tumba. Tierra removida. Ahí debía estar Lucía, y probablemente muchas otras antes que ella. Seguimos caminando hasta que vimos una luz adelante. Era otra puerta entreabierta por donde entraba luz de la luna. Nos acercamos despacio. La puerta daba al huerto, tal como yo había pensado. Y del otro lado del huerto se veía la puerta de madera que daba a la calle. Estábamos por salir al huerto cuando escuchamos voces. Nos escondimos detrás de la puerta. Eran dos monjas platicando. El obispo viene mañana, decía una. Hay que esconder bien a las muchachas que están en los cuartos especiales. Ya lo sé, respondió la otra. Y hay que tapar las tumbas del sótano con más tierra. La última vez casi las descubre. Después de que terminemos con la visita del obispo, hay que traer más muchachas. Los clientes se están quejando que no tenemos suficiente variedad. Las dos se rieron y se alejaron. Me quedé helada. Los clientes. Variedad. Hablaban de nosotras como si fuéramos productos. Y el obispo sabía, tenía que saber, por eso les avisaban cuando venía, para que escondieran la evidencia. Lupita me jaló del brazo. Vámonos ya, susurró, antes de que regresen. Salimos al huerto corriendo agachadas. El huerto tenía hileras de verduras, árboles frutales y al fondo la puerta de madera. Corrimos hacia ella rezando que no estuviera cerrada con llave. La puerta tenía un cerrojo viejo y oxidado. Lo empujé con todas mis fuerzas. No se movía. Lo intenté otra vez. Nada. Lupita me ayudó y entre las dos empujamos con todo lo que teníamos. El cerrojo finalmente cedió con un ruido fuerte. ¿Quién anda ahí? Escuchamos la voz de la madre Josefina a lo lejos. «Corre», le dije a Lupita. Abrimos la puerta y salimos corriendo a la calle. Era de madrugada, tal vez las 4 de la mañana. No había nadie afuera. Corrimos sin saber hacia dónde, solo corrimos alejándonos de ese lugar de horror. Detrás de nosotras escuchamos gritos. «Regresa». Se escaparon. Búsquenlas. Pero ya no nos importaba. Ya estábamos libres. Corrimos por calles oscuras, cruzamos el pueblo, seguimos corriendo hasta que el convento quedó tan lejos que ya no podíamos verlo. Finalmente nos detuvimos en una esquina, sin aliento, con el corazón latiendo como loco. «Lo logramos», dijo Lupita entre lágrimas. «Salimos de ahí». «Sí», respondí también llorando. «Pero, ¿ahora qué vamos a hacer? No teníamos dinero, no teníamos a dónde ir, no teníamos nada más que la ropa que traíamos puesta. Pero éramos libres.
y eso era lo único que importaba. Nos escondimos el resto de la noche en el atrio de una iglesia. Cuando amaneció, empezamos a caminar hacia la carretera. Mi plan era llegar hasta Tehuacán como fuera. Tenía que encontrar a Roberto. Tenía que contarle todo lo que había pasado. Caminamos todo el día. La gente nos veía raro. 2 muchachas con hábitos grises sucios caminando por la carretera. Algunos carros pasaban sin detenerse. Finalmente un camión de carga se detuvo. ¿Para dónde van?, preguntó el conductor, un señor mayor con cara amable. A Tehuacán, respondí. Súbanse. Voy para allá. El viaje fue largo, como 3 horas en la parte de atrás del camión aguantando el sol y el polvo. Pero no nos importaba. Cada kilómetro era un kilómetro más lejos de ese convento del infierno. Cuando llegamos a Tehuacán, ya era media tarde. Lupita se fue con unos parientes que tenía ahí. Yo fui directamente a buscar a Roberto. Recordaba que trabajaba en la carpintería de su tío en la calle Independencia. Cuando llegué a la carpintería, un señor estaba cerrando. Busco a Roberto Sánchez, dije. El señor me miró de arriba abajo. Roberto ya no trabaja aquí, respondió. Se fue hace como 1 año. ¿Se fue a dónde? A la capital. Consiguió trabajo en una fábrica de muebles grande. Dijo que iba a ahorrar dinero para poner su propio negocio. Mi corazón se hundió. Roberto se había ido, y yo no tenía manera de encontrarlo. No sabía a qué fábrica había ido. No tenía una dirección, nada. ¿Sabes si va a regresar?, pregunté con lágrimas en los ojos. El señor me miró con lástima. No lo sé, muchacha, pero si lo veo, quiere que le dé algún recado. Sí, dígale que Rosa Elena lo estuvo buscando. Dígale que salí del convento. Dígale que lo sigo esperando. Caminé por el pueblo sin saber qué hacer. No podía ir a casa de mis padres. Seguro ya sabían que me había escapado del convento. Seguro estaban furiosos. Si regresaba, me iban a encerrar otra vez, tal vez en un lugar peor. Me senté en una banca de la plaza y me puse a llorar. Había escapado del convento, pero ahora estaba sola en el mundo, sin familia, sin Roberto, sin dinero, sin nada. Una señora se sentó junto a mí. Me veía llorar sin decir nada. Después de un rato preguntó, ¿Estás bien, hija? No, respondí. No estoy bien. Estoy sola y no tengo a dónde ir. ¿Cómo te llamas? Rosa Elena. Yo soy doña Carmen. Vivo aquí cerca. Si necesitas un lugar donde quedarte esta noche, puedes venir a mi casa. Miré a la señora. Tenía cara bondadosa, ojos amables, manos arrugadas. No sé por qué, pero confié en ella. Gracias, doña Carmen. Se lo agradezco mucho. Esa noche, acostada en un cuarto pequeño que doña Carmen me dio, finalmente pude dormir tranquila por primera vez en casi 1 año. No estaba en el convento, no estaba encerrada, no estaba en peligro, estaba libre. Y aunque había perdido a Roberto, aunque mi familia me había dado la espalda, aunque no tenía nada, sentía algo extraño en el pecho. Era esperanza. Esperanza de que podía construir una vida nueva, esperanza de que el futuro podía ser diferente, esperanza de que lo peor ya había pasado. Pero todavía no sabía que el secreto del convento era mucho más grande de lo que había imaginado. Todavía no había entendido completamente la H enorme que las monjas cargaban. Y cuando finalmente lo entendí años después, me di cuenta de que lo que yo había vivido era solo la punta del iceberg de algo mucho más horrible. La H enorme no era solo hipocresía, aunque eso era parte. Era horror. El horror de un sistema que usaba la religión como tapadera para hacer cosas terribles. El horror de familias que entregaban a sus hijas a lugares así sin saber, o tal vez sabiendo, lo que realmente pasaba ahí adentro. El horror de una sociedad que castigaba a las muchachas por enamorarse mientras protegía a los hombres que las usaban. Pero esa parte de la historia viene después.
Por ahora, solo era una muchacha de 17 años que acababa de escapar del infierno y estaba tratando de reconstruir su vida pedazo por pedazo. Doña Carmen me acogió en su casa durante las primeras semanas. Me dio comida, un cuarto, ropa limpia. A cambio, yo le ayudaba con los quehaceres de la casa. Era viuda, vivía sola y le gustaba tener compañía. Me trataba como si fuera su hija. Poco a poco le fui contando mi historia, todo lo que había pasado en el convento. Ella escuchaba moviendo la cabeza con tristeza. «Ay, hija», decía, «qué cosas tan horribles, pero ya estás a salvo, ya no pueden lastimarte más». «Pero doña Carmen», dije un día, «hay otras muchachas todavía ahí. Hay más muchachas que van a llegar. Alguien tiene que hacer algo. ¿Qué puedes hacer tú, mija? Eres solo una muchacha. Nadie te va a creer si denuncias a las monjas. Pero es verdad, yo lo vi. Vi cómo mataron a Lucía, vi cómo traían hombres, vi las tumbas en el sótano. Aunque sea verdad, nadie te va a hacer caso. Las monjas tienen poder. La iglesia las protege. Tú eres nadie. Tenía razón. Yo era nadie. Una muchacha sin familia, sin dinero, sin educación completa. ¿Quién me iba a creer? Pero no podía dejar las cosas así. Tenía que hacer algo. Entonces empecé a escribir. Doña Carmen tenía papel y pluma. Yo escribí todo lo que había visto en el convento, cada detalle, cada nombre, cada fecha que recordaba. Escribí sobre Lucía, sobre las otras muchachas, sobre los hombres que venían de noche, sobre las tumbas en el sótano, sobre la madre Josefina y su sistema de vender muchachas. Cuando terminé, tenía como 20 páginas escritas. Doña Carmen, ¿qué hago con esto?, pregunté. Tienes que llevarlo a alguien que pueda investigar, a un periodista tal vez, o a la policía. La policía no va a hacer nada. Seguro están comprados. Pero un periodista, doña Carmen conocía a alguien. Su sobrino trabajaba en un periódico pequeño de Puebla. Ella le escribió una carta contándole de mí y pidiéndole que me escuchara. 2 semanas después fui a Puebla en camión a reunirme con el sobrino de doña Carmen. Se llamaba Alfredo, tenía como 30 años, usaba lentes gruesos y siempre traía una libreta en la mano. Nos reunimos en una cafetería. Yo le conté toda mi historia. Él tomaba notas sin parar. Cuando terminé, dijo, «Esto es grave, Rosa Elena, muy grave, pero necesito pruebas, necesito que alguien más confirme tu historia. Lupita puede confirmarla. Ella escapó conmigo, está bien, tráemela. También necesito entrar al convento, necesito ver esas tumbas, fotografiarlas, pero no puedo entrar así como así. Están muy vigiladas. Yo puedo ayudar», dije. «Conozco el convento por dentro. Conozco cómo entrar por el sótano». Alfredo me miró sorprendido. «¿Harías eso? ¿Regresar ahí? Si es para que se haga justicia, sí. Si es para salvar a las otras muchachas que siguen ahí, sí». Planeamos todo cuidadosamente. Una semana después, en la madrugada, Alfredo, yo, Lupita y un fotógrafo fuimos al convento. Entramos por la puerta del huerto que yo sabía que nunca cerraban bien. Bajamos al sótano con linternas. El fotógrafo empezó a tomar fotos de todo: las tumbas, la tierra removida, los cuartos donde encerraban a las muchachas, los registros que encontramos en una oficina que mostraban nombres de clientes y cantidades de dinero. Estuvimos ahí como 2 horas. Cuando salimos, teníamos suficiente evidencia para hacer un escándalo enorme. La historia salió publicada en el periódico una semana después. Primera plana. Convento de las Hermanas de la Caridad, centro de prostitución y muerte. El artículo incluía las fotos, los testimonios míos y de Lupita, y los documentos que habíamos encontrado. El escándalo fue enorme. La policía tuvo que ir a investigar. Encontraron todo lo que habíamos dicho.
11 cuerpos enterrados en el sótano. Registros de decenas de hombres que habían pagado por estar con las muchachas. Pruebas de que la madre Josefina se quedaba con el dinero. Arrestaron a la madre Josefina y a otras 5 monjas. El convento fue cerrado. Las muchachas que todavía estaban ahí fueron enviadas de regreso con sus familias. El obispo que había encubierto todo tuvo que renunciar, pero hubo consecuencias para mí también. Mi padre se enteró de todo, vino a buscarme a casa de doña Carmen. Cuando abrí la puerta y lo vi ahí parado, sentí que me iba a desmayar. «Nos destrozaste», dijo con voz fría. «Destrozaste el nombre de la familia. Ahora todos en Tehuacán saben que mi hija estuvo en ese convento. Todos piensan que te pasaron cosas ahí. Me pasaron cosas, papá, cosas horribles, pero no de las que tú piensas. Yo no fui una de las que usaron, pero vi lo que les hicieron a otras, y no pude quedarme callada. Debiste quedarte callada, debiste aguantar tu castigo como te tocaba. Mi castigo. Papá, me encerraste en un lugar donde mataban muchachas, donde las vendían como prostitutas, y tú llamas a eso mi castigo. No lo sabía, dijo bajando la mirada. Yo no sabía que ese lugar era así. Debiste saberlo. Debiste investigar antes de dejar ahí a tu hija, pero preferiste deshacerte de mí porque me enamoré del muchacho equivocado. Rosa Elena, traté de hacer lo mejor para ti. Lo mejor para ti, papá. No lo mejor para mí. Lo mejor para ti era que me casara con alguien rico. Lo mejor para ti era que no avergonzara a la familia. Lo mejor para ti era que te obedeciera sin cuestionar. Pero nunca pensaste en lo mejor para mí. Mi padre se quedó callado. Después de un rato dijo, «Tu madre quiere verte. Dile a mi madre que la quiero. Pero no puedo regresar a esa casa. No puedo vivir con personas que me entregaron a un lugar así. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Voy a seguir adelante. Voy a estudiar. Voy a trabajar. Voy a construir mi propia vida. Sin ustedes». Mi padre se fue sin decir más. Esa fue la última vez que lo vi en muchos años. Los meses siguientes fueron difíciles, pero también liberadores. Conseguí trabajo en una tienda de telas. Seguí viviendo con doña Carmen pagándole una renta pequeña. Terminé la preparatoria en la escuela nocturna. Empecé a sentirme como persona completa otra vez, no como propiedad de mi familia, no como prisionera de un convento, sino como yo misma. Y 3 años después, cuando menos lo esperaba, Roberto apareció. Fue un domingo en la plaza. Yo estaba sentada en una banca leyendo un libro cuando escuché una voz que me heló la sangre. Rosa Elena. Levanté la vista y ahí estaba. Más grande, más maduro, con ropa mejor que la que usaba antes, pero era él, mi Roberto. Me levanté sin poder creerlo. Roberto, regresaste. Regresé, dijo con una sonrisa enorme. Vine a buscarte. El señor de la carpintería me dio tu recado. Me dijo que habías salido del convento. He estado buscándote por todas partes. Nos abrazamos ahí en medio de la plaza sin importarnos quién nos viera. Lloramos los dos. 3 años. 3 años de separación, de sufrimiento, de incertidumbre. Pero finalmente nos habíamos encontrado otra vez. Me contó que había trabajado duro en la capital, que había ahorrado cada peso, que ahora tenía su propio taller de carpintería en Puebla, que tenía una casa pequeña, que estaba listo para casarse, que nunca había dejado de amarme, que nunca me había olvidado. Y yo le conté todo. Lo del convento, lo de las monjas, lo del escape, lo del escándalo, todo. Él escuchó con cara de horror. «No puedo creer que tu familia te haya hecho eso», dijo. «No puedo creer lo que pasaste». «Ya pasó, Roberto. Ya estoy libre. Nos casamos 2 meses después. Una boda sencilla en el juzgado con doña Carmen como testigo. No invitamos a mi familia».
No invitamos a nadie más que a las personas que nos querían de verdad. Nos fuimos a vivir a Puebla. Roberto tenía razón, su taller era pequeño pero próspero. Hacía muebles hermosos que vendía bien. Yo seguí estudiando, hice cursos de contabilidad y empecé a ayudarle con los libros del negocio. Tuvimos 3 hijos: Ana, Roberto Jr. y Carmen, por doña Carmen que me había salvado. Criamos a nuestros hijos de manera completamente diferente a como me criaron a mí, con amor, con libertad, con la posibilidad de elegir sus propios caminos. Ninguno de mis hijos fue obligado a hacer nada que no quisiera. Ninguno de mis hijos fue castigado por enamorarse. Años después me reconcilié con mi madre. Ella vino a visitarme una vez, sola, sin mi padre. Lloró pidiendo perdón. Dijo que no había sabido que el convento era así. Dijo que había vivido con culpa todos esos años. Yo la perdoné, no porque lo que hizo estuviera bien, sino porque entendí que ella también había sido víctima. Víctima de un sistema que le enseñó a obedecer a su marido sin cuestionar. Víctima de una sociedad que le dijo que las hijas tenían que ser controladas. Víctima de su propia falta de poder. Mi padre murió sin que volviéramos a hablar. A veces me da tristeza eso. A veces pienso que, tal vez, hubiera podido perdonarlo también si él hubiera venido a pedir perdón. Pero nunca lo hizo. Murió creyendo que había hecho lo correcto. El juicio contra las monjas del convento duró años. Al final, la madre Josefina fue sentenciada a 20 años de cárcel. Las otras monjas que participaron en el esquema recibieron sentencias menores, pero lo más importante es que el caso abrió una investigación en otros conventos y encontraron que no era el único lugar donde pasaban cosas así. Había una red completa de conventos que operaban de manera similar, usando la religión como fachada para cosas horribles. Muchos conventos fueron cerrados. Muchas monjas fueron arrestadas, muchas muchachas fueron salvadas, y aunque yo no pude salvar a Lucía ni a las otras que murieron en ese sótano, al menos pude hacer que su muerte no fuera en vano. Hoy, tantos años después, cuando miro hacia atrás, veo que sobreviví. Más que eso, vencí. Vencí a mi familia que quiso controlarme. Vencí al convento que quiso romperme. Vencí a un sistema que pensaba que las mujeres no teníamos derecho a elegir nuestro propio destino. La H enorme que las monjas cargaban era el horror de un sistema corrupto que usaba la fe como herramienta de control y abuso. Era la hipocresía de predicar valores cristianos mientras hacían cosas diabólicas. Era el infierno que creaban para muchachas inocentes cuyo único pecado era enamorarse o desobedecer o simplemente ser mujeres en una sociedad que nos veía como propiedad. Me encerraron en ese convento para que me redimiera de un pecado que no había cometido. Pero al final, ellos fueron los que tuvieron que rendir cuentas. Ellos fueron los que cargaban el verdadero pecado. Y ahora, a los 73 años, cuando miro a mis hijos y a mis nietos, cuando veo la vida que construí con Roberto, cuando pienso en todas las muchachas que se salvaron porque yo tuve el valor de hablar, sé que todo valió la pena. El sufrimiento, el miedo, la soledad, todo valió la pena porque al final aprendí la lección más importante de la vida. Nadie tiene derecho a encerrarte, ni física ni emocionalmente. Nadie tiene derecho a castigarte por ser quien eres, por amar a quien amas, por elegir tu propio camino. Y cuando alguien trata de hacerlo, tienes que luchar, tienes que resistir, tienes que escapar. Porque la libertad no es lujo, es derecho. Y nadie, ni siquiera tu propia familia, ni siquiera la iglesia, ni siquiera Dios, tiene el derecho de quitártela. Por eso decidí contar esta historia hoy,
porque todavía hay muchachas siendo encerradas, todavía hay familias usando la religión como herramienta de control, todavía hay instituciones abusando del poder que les damos. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en ella, si tú también estás siendo castigada por ser quien eres, si te están encerrando física o emocionalmente, escucha bien lo que te voy a decir. Puedes salir, puedes escapar, puedes construir una vida nueva. No va a ser fácil, va a doler, vas a tener miedo, vas a estar sola por un tiempo, pero vas a estar libre. Y la libertad, mija, la libertad es lo único que realmente importa. No dejes que nadie te diga que tienes que aguantar, que tienes que obedecer, que tienes que quedarte callada. No dejes que te convenzan de que el sufrimiento es tu destino, de que tienes que pagar por pecados que no cometiste, de que mereces ser castigada por atreverte a soñar con una vida diferente. Sal de ahí, habla, denuncia, pide ayuda, y cuando finalmente seas libre, usa tu voz para ayudar a otras que siguen encerradas. Ese es el verdadero legado que podemos dejar. Esa es la verdadera manera de honrar a las que no sobrevivieron. Yo lo hice. Salí de ese convento del horror, denuncié a las monjas, salvé a otras muchachas, construí una vida hermosa con el hombre que amaba. Y si yo pude, ustedes también pueden. Nunca es tarde para liberarte. Nunca es tarde para elegir la vida que mereces. Nunca es tarde para decir no al abuso disfrazado de religión, al control disfrazado de amor, a la prisión disfrazada de protección. Y así termina mi historia, mis queridos. La historia de una muchacha que fue encerrada en un convento por enamorarse, que descubrió el horror enorme que las monjas cargaban, que escapó y que dedicó su vida a asegurarse de que otras no tuvieran que pasar por lo mismo. Espero que les haya gustado conocer un pedacito de mi vida. Espero que esta historia haya tocado el corazón de ustedes, principalmente de las mujeres que me están escuchando. Si llegaron hasta aquí es porque esta historia despertó algo en ustedes y me da mucho gusto. Por eso, ahora les quiero pedir una cosita. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de fuerza y liberación, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció la historia. ¿Ya pasaron por algo parecido? ¿Conocen alguna mujer valiente que enfrentó situaciones difíciles así? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis historias llegan al corazón de ustedes. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. El equipo del canal siempre tiene una historia diferente, siempre historias reales de superación, de vida, de gente como nosotros. Hasta la próxima historia, mis queridos. Y recuerden, la libertad siempre vale la pena luchar por ella. Claude é uma IA e pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas.